Ahora pasemos a ver qué literatura y qué evidencia tenemos de la profilaxis con el factor 7 recombinante y específicamente han sido hechos con Novocebe en estos estudios. Entonces hay literatura sobre un consenso de expertos en Argentina sobre el uso del factor 7, ellos tienen licencia para usarlo en profilaxis. Hay un consenso del uso del factor 7 de Oceanía, de Australia y Nueva Zelanda del 2012. Este es el único artículo con evidencia, de alta evidencia, que es el estudio aleatorizado del uso de 7 de la doctora Bárbara Concle, mire, ya va a cumplir 9 años. Y este estudio PROPAG es un estudio muy interesante del doctor Guy Young y colaboradores, en donde retrospectivamente revisa 86 pacientes de 14 países, algunos desenlaces y si hubo o no hubo beneficio de dar profilaxis con este agente. El consenso argentino pone unos escenarios y unos tiempos, y ustedes ven, por ejemplo, cómo pacientes que tengan inhibidores y hemorragias que amenazan la vida, específicamente antecedentes de sangrados del sistema nervioso central, recomiendan darles al menos 6 meses de profilaxis con el agente después de ese primer episodio. Pero también pone el escenario de los sangrados recurrentes, los pacientes que han fallado a ITI o no pueden ir a ITI, los pacientes que están en el periodo preparatorio para la ITI, mientras baja el título de inhibidor para algunos, este es el escenario del factor 7 recombinante, o para pacientes que tienen o cirugía o artropatía y requieren funcionalidad, recuperar la funcionalidad de esas articulaciones, mientras requieran la fisioterapia, pueden necesitar esta profilaxis. El consenso de Oceanía muestra una dosis inicial de 90 microgramos por kilo en los niños, pueden ser necesarias dosis más altas hasta 120, diario o 3 veces por semana. En el pasado la literatura hablaba más de diario, recuerden que la vida media del 7 recombinante es baja y por eso se empezó a dar diario, después se vio que parece que se deposita algo en el tejido celular subcutáneo y podría darse interdiario y se mantuvieron buenos resultados dándolos interdiario y después en el escenario de 3 veces por semana se continúan viendo buenos resultados y ahora vemos que los consensos de expertos se inclinan más por 3 veces por semana para que sea una medida costo efectiva. 2 a 3 meses también se dan un tiempo para evaluar los efectos dependiendo del escenario del paciente, se establecen unos objetivos terapéuticos y uno decide revalorar y decir si continúa o no. Y la continuidad o la suspensión va a depender entonces de esos objetivos terapéuticos que inicialmente dependiendo de lo que el paciente tenga. Este estudio del doctor Morfini publica un estudio retrospectivo en 13 países, involucra a niños y adultos, más de 100 pacientes y él ve cómo hay dosis entre hasta 250 microgramos por kilo por semana o incluso 220 por kilo por día y tienen seguimientos entre 4 meses a 4 años con todas las peros que puede tener un retrospectivo, pero él recoge información y encuentra que los resultados son que hay reducción importante de los sangrados, mejoría la calidad de vida, incluso en el escenario en donde había dosis bajas, alrededor de 70 unidades por kilo por dosis. El estudio aleatorizado a la doctora Concle, muy importante porque es evidencia de tipo de alta calidad, un estudio prospectivo, durante 3 meses los pacientes estaban a demanda, después los ponía en profilaxis y después los continuaba observando 3 meses de suspensión de la profilaxis que pasaba con los sangrados. Entonces se encontró que previo a la profilaxis tenían más o menos 4 sangrados por mes, el promedio. Durante la profilaxis hubo reducción de los sangrados, mire, entre 45 y 59%, había 2 grupos de tratamiento, uno con 90 microgramos por kilo y otro con 270, pero en ambos grupos no importaba la dosis, se evidenció reducción de los sangrados y después de 3 meses que suspendió la profilaxis, esos 3 meses siguientes se mantuvo esa reducción como si hubiese un efecto residual, plantea ella, o sea que se mantiene ese efecto benéfico de la profilaxis. El estudio retrospectivo del doctor Guy Young, donde revisa la literatura y revisa de manera hacia atrás en 14 países 86 pacientes, establece como desenlace primario nuevamente los sangrados totales. Es cierto que la profilaxis reduce los sangrados totales de los pacientes y la respuesta es sí, de 46 hasta 52% dependiendo de si son más o menos sangradores, pero en ambos escenarios los reduce. Cuando va a mirar cómo es la reducción de esos sangrados, se da cuenta que hay una mayor reducción para las hemartrosis, un poco menos para los mucocutáneos y un poquito menos, estos son los que menos reducen los sangrados musculares. Y los diferencia entre si los pacientes son poco sangradores o muy sangradores.
Revisa cuál fue la razón de que esos pacientes iniciaran profilaxis y la razón es que los pacientes para prevenir que tuvieran sangrado recurrente. Revisa la dosis promedio de esos pacientes, 139, entonces recuerden que esto es importante ajustarlo a la concentración final del producto. Si a nosotros nos llega a dar 1,8 miligramos, pues no podemos botar 200 microgramos, pondremos 2, de ahí que a veces suba. Si nos llega a dar 2,1 miligramos, pues nadie va a botar 900 microgramos, vamos a poner seguramente 2 y ahí nos dará 88. Entonces, muy importante, este estudio mostró 139 microgramos por kilo en una frecuencia de 3 veces por semana. Y encuentra que hay una reducción de más de 50% de los sangrados en los pacientes que tenían sangrados menos frecuentes y que los que tenían sangrados más frecuentes hasta el 50% alcanzaron reducción de sangrados de manera diferencial, siendo más en el caso de la hemartrosis y menos en el caso de los sangrados musculares. Y el perfil de seguridad nuevamente no mostró trombosis, solo una infección en un catéter venoso, en un catéter central. Revisando el consenso español, muy bonito, muy reciente, literatura de Hispanoamérica, digamos, ponen los 3 escenarios. Se reparten los colegas españoles en quienes van a revisar profilaxis en escenarios previo a iniciar inmunotolerancia, otros durante, concomitante con la inmunotolerancia y otros para aquellos que les falló la inmunotolerancia, se rehúsan o su sistema de salud no puede pagarla. Y empiezan a dar una serie de recomendaciones usando algunas definiciones como profilaxis primaria, continuación, profilaxis secundaria. Entonces aquí salen, revisaron alrededor de… Miran la literatura y les quedan alrededor de 44 estudios y miran los estudios de qué calidad tiene y de ahí sacan los grados de evidencia para las recomendaciones. Y dicen que para profilaxis primaria a largo plazo, pacientes que no tienen daño articular previo o durante la ITI, debe utilizarse, se recomienda utilizar profilaxis para prevenir la presencia de sangrados articulares para los que no los han tenido o sangrados que amenazan la vida. Y es una recomendación de grado C, encuentran pocos estudios ahí. Para la secundaria, el grupo donde encontraron un poquito más de estudios, dice que se recomienda a largo plazo mientras los pacientes inician la ITI, durante la ITI o para aquellos que no la van a tener o les falló, para que se detenga el daño articular, para que se haya prevención de la recurrencia de los sangrados y para que no se desarrollen nuevas articulaciones blancos. También una recomendación de grado C. También recomiendan la profilaxis para aquellos pacientes que tienen demasiadas hospitalizaciones, ausencias laborales, un impacto importante en la calidad de vida, afectados en su funcionalidad y es una recomendación de grado C también. ¿Qué agentes recomiendan? ¿Con qué empiezo? ¿Cuál de todos? Aquí es importante que hagamos una valoración de los aspectos del paciente. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué acceso tiene? ¿Le vamos a poner este producto domiciliario o en el hospital? ¿Cuánto se demora? Gran cantidad de cosas. El precio puede variar de país a país, puede variar entre un país y el otro en ambos productos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de proponer estos esquemas. Entonces dice que pacientes que estén en pre-ITI, esperando a iniciar ITI, la primera recomendación es iniciarlo con factor 7 recombinante como agente de elección. Pero dice que si hay falla con este agente o no está disponible y solo tenemos el complejo protrombínico, entonces activado se puede utilizar teniendo en cuenta la elevación transitoria en el título del inhibidor que no tiene que ver con la efectividad del medicamento. Durante la ITI o para aquellos que no van a tener ITI o en quienes la ITI falló, cualquiera de los dos productos puede utilizarse y aquí encuentran evidencia de grado A. El grupo de pacientes, el grupo de investigadores que tuvo acceso que buscó la información para este grupo de pacientes en quienes no tendrán ITI o la ITI falló, es la que encontraron la mayor cantidad de literatura. La elección del agente deberá entonces tener en consideración la edad, la experiencia del paciente mismo con el agente previo, controla más los sangrados con este que con aquel, las preferencias del paciente porque se demore más, se demore menos, sea en el contexto domiciliario o institucional, por la facilidad de infusión, la vena periférica, central, todo eso hay que tenerlo en cuenta.